¿Será que antes la gente era más feliz? Mientras hoy vivimos en un mundo lleno de censura, inversión de valores y mucha basura cultural, en los años 80 todo parecía ser mucho más simple, auténtico y agradable. Siempre que prendías la radio, era seguro que escucharías alguna canción de altísima calidad, como este clásico de aquí. Esa te hace sentir nostalgia de los años 80, aunque nunca hayas vivido esa década. Pero a pesar de ser alegre y nostálgica, hoy, más de 40 años después, esa canción parece mucho más una premonición del caos que vivimos actualmente y una advertencia de que toda aquella época dorada estaba a punto de terminar. Hoy te voy a contar la verdad detrás de Everybody Wants to Rule the World, de Tears for Fears. Yo soy Guilherme y estás en Descifra Hits. Everybody Wants to Rule the World es lo más cerca que la humanidad ha estado de inventar una máquina del tiempo. Pones esa canción y eres instantáneamente teletransportado de vuelta a 1985. Ese año se estrenó la primera edición de Rock in Rio en Brasil, con bandas como Queen, Iron Maiden, Scorpions y AC/DC presentándose aquí. Y mientras Madonna, Prince y Michael Jackson dominaban MTV, películas como Rambo, Rocky 4 y Volver al Futuro dominaban los cines. En el mundo de los videojuegos, Nintendo lanzaba Super Mario Bros., revolucionando para siempre la industria de los juegos electrónicos. Fue en medio de ese año dorado que Tears for Fears lanzó Everybody Wants to Rule the World, un verdadero parteaguas para la banda inglesa, que alcanzó la cima de las listas musicales y se convirtió en uno de los nombres más grandes del synth pop y del new wave. Pero para realmente entender la historia de esta canción, vamos a tener que subirnos al DeLorean y viajar un poco más atrás en el tiempo. En 1981, los amigos Roland Orzabal y Kurt Smith estaban formando una nueva banda, pero todavía necesitaban un buen nombre. Ese año, Kurt estaba leyendo el libro Prisoners of Pain, del psicólogo Arthur Janow, hasta que vio en él la frase Tears as a Replacement for Fears, es decir, lágrimas como un reemplazo para los miedos. La frase se refiere a una de las teorías de Janow que dice que puedes curar tus traumas de la infancia al revivir tu dolor a través de gritos y llantos intensos. Kurt se fascinó con la idea, se la contó a Roland, quien también se enamoró de ella, y los dos decidieron no solo definir el nombre de la nueva banda en homenaje a esa teoría, sino también usarla como fuente de inspiración para todas sus canciones a partir de entonces. Así fue como se convirtieron en Tears for Fears, y en 1983 lanzaron su primer álbum, The Hurty. Con letras totalmente oscuras, hablando de traumas de la infancia, abandono y sufrimiento emocional, el disco estaba prácticamente todo basado en las ideas de Janow, y la propia portada del álbum ya dejaba eso muy claro. El resultado encantó a la multitud, especialmente en el Reino Unido, donde el disco alcanzó el primer lugar en las listas gracias a éxitos como Pale Shelter, Change y Mad World. Como era de esperarse, su disquera, Mercury Records, presionó a Tears for Fears para que lanzaran el próximo disco lo más rápido posible. Sin embargo, la banda hizo exactamente lo contrario. Hicieron todo con mucha calma, porque querían producir algo de lo que realmente se sintieran orgullosos, y no solo The Hurty Parte 2 como contó Kurt en una entrevista. Éramos muy introvertidos en The Hurty, que era un álbum muy oscuro. Sentimos la necesidad de ser más extrovertidos en el siguiente disco. Fue así como, poco a poco, empezaron a trabajar en las canciones del próximo disco. Y digo poco a poco, porque literalmente pasaron todo un año componiendo, grabando y perfeccionando cada una de las canciones del nuevo álbum Songs from the Big Chair, que trajo clásicos como Head Over Heels y la canción Shout, que traía en el estribillo una clara referencia a la teoría de Janow sobre gritos y llantos. Grita, grita, sácalo todo. Al principio, el disco iba a tener solo 7 canciones, ya que la última canción creada, Shout, le dio tanto trabajo a la banda, que consumió casi la mitad del tiempo total que tenían disponible para usar el estudio, alrededor de 4 meses. Pero fue durante esa lucha prolongada para terminar Shout que algo cambió para siempre la historia de la banda. Cerca del final de las sesiones, Roland Orzabal empezó a juguetear con su guitarra, tocando 2 acordes simples repetidamente, casi sin darse cuenta. El productor, Chris Hughes, que estaba a su lado, escuchó esos acordes repitiéndose y se enamoró al instante. Y yo escuchaba eso y pensé, ¿qué es eso? ¿Qué está haciendo? Y él no estaba tan preocupado, no estaba tan interesado en hacer una canción, pero de vez en cuando simplemente tocaba.
Para Roland, solo eran 2 acordes sin gracia que estaba tocando para pasar el tiempo. Pero Chris Hughes vio un gran potencial en ese riff. Le dije, tienes que escribir esa canción. Sé que son solo 2 acordes, pero es muy buena. Decía Chris. Pero Roland parecía no importarle. Ante eso, Chris Hughes tomó la iniciativa. Si Roland no quería grabar la nueva canción, Chris decidió crear la base, con sintetizadores y baterías electrónicas, para mostrarle a Roland y al resto de la banda lo increíble que quedaría. Y toqué 2 acordes y los secuencié con una pequeña batería y una parte de la base. Pero, por increíble que parezca, Roland todavía no estaba convencido y Kurt Smith ni siquiera se impresionó. Decían que eso era demasiado ligero y que no encajaba con el resto del álbum. Ni siquiera el tecladista de la banda, Ian Stanley, le gustó la idea. Pensaba que era algo ligero, no le veía potencial. Creo que Kurt pensaba lo mismo, incluso Roland pensaba lo mismo, ya sabes. Estábamos un poco en contra, simplemente era demasiado... No era nada, ya sabes. Pero Chris siguió insistiendo con la canción hasta que, una tarde, la esposa de Roland, Caroline Orzabal, fue al estudio, escuchó al productor trabajando en el ritmo y se enamoró de la canción. Y ella dijo, wow, ¿qué es esto? Es genial. Y yo dije, sí, yo también creo que es genial. Díselo a tu esposo. Caroline convenció a Roland, y fue solo a partir de ahí que la banda decidió empezar a componer Everybody Wants to Rule the World. Realmente, Mi ex esposa Caroline, que era la gran defensora de la canción. en ese momento, Chris Hill ya había pensado en varias ideas para hacer la canción menos repetitiva y más interesante, incluso con solo 2 acordes, empezando por la introducción. Para él, debía sonar como algo encantador. Sabía que tenía que haber algo que te llamara, algún tipo de sonido que escucharas al otro lado del cuarto y pensaras, me gusta eso. Y trabajé con Ian en eso, y le dije, es como un sintetizador simple y tintineante, y como que baja de tono, di-dum, algo así. Y él lo hizo así, y lo logró perfectamente. Después de eso, Roland Orzabal finalmente cedió y desarrolló una hermosa secuencia para la introducción de Ian. Así que una de las primeras cosas que Roland aportó a esto fue el hermoso arpegio de apertura, que es guitarra y sintetizador. Sí, guitarra. ¿Y eso establece todo? Oh. Pero para mí, una de las contribuciones más increíbles de Roland al instrumental de esta canción fue ese magnífico solo de guitarra. Te pone la piel de gallina, ¿verdad? Con la base lista, Roland escribió toda la letra de la canción, pero aún faltaba definir el título. Y aquí cabe contexto. En ese año, 1985, el mundo vivía el auge de la llamada Guerra Fría, que fue un periodo de tensión y amenazas constantes entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Con eso en mente, Roland Orzabal llamó a la nueva canción Everybody Wants to Go to War. Todos quieren ir a la guerra. Ya estaba cerca, pero esa frase todavía no sonaba bien hasta que Roland escuchó en la radio una canción de The Clash, llamada Charlie, Don't Surf, que contenía la frase Everybody wants to rule the world, todos quieren dominar el mundo, en el primer verso. A Roland le gustó tanto la frase que la usó en el título de la nueva canción. A partir de ahí, la melodía fluyó maravillosamente. Sin embargo, la letra prestada no pasó desapercibida para el legendario Joe Strummer, vocalista de The Clash y compositor de Charlie, Don't Surf. Según el propio Strummer, algún tiempo después, confrontó a Roland en un restaurante, diciéndole, «Oye, amigo, me debes $5. Strummer solo estaba bromeando, pero Roland sacó la cartera y se empeñó en darle $5 a Strummer. Después, los dos se rieron de la situación y siguieron siendo amigos. Como mencioné, la canción fue escrita durante el auge de la Guerra Fría, y la letra captura perfectamente la tensión y el miedo de que el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética escalara a una guerra nuclear. Así que si nunca le pusiste atención a la letra y simplemente te dejaste llevar por el ritmo alegre de esta canción, lo que voy a decir a partir de ahora puede sorprenderte. Bienvenido a tu vida, no hay manera de volver atrás, incluso mientras duermes te vamos a encontrar.
Este primer verso suena como si el Estado soviético estuviera hablando directamente con el ciudadano. Desde el momento en que naces, perteneces al sistema, no hay manera de escapar, no hay manera de volver atrás. En este sistema de control absoluto, cada uno de tus pasos es vigilado todo el tiempo por el gobierno, marcando tu total pérdida de libertad. Esta línea encaja perfectamente con la sociedad que fue descrita por George Orwell en el libro 1984. Que presentaba al personaje Gran Hermano, una entidad gubernamental omnipresente que vigilaba cada movimiento, cada paso y cada palabra de los ciudadanos, todo a través de pantallas de televisión. ¿Eso te suena familiar? La letra, incluso mientras duermes, vamos a encontrarte, es prácticamente una traducción musical del eslogan del libro que decía Gran Hermano te está observando. O sea, la línea es una crítica genial y aterradora a la opresión del régimen soviético envuelta en una melodía aparentemente alegre. En el siguiente verso, la letra responde como si fuera desde la perspectiva estadounidense. Es mi propia creación, es mi propio remordimiento. Ayúdame a decidir, ayúdame a sacar el máximo provecho de la libertad y del placer. Aquí aparece el otro lado de la moneda, el individualismo, la búsqueda del placer, de la libertad y del sueño americano, pero también cargado de culpa y arrepentimiento. Cuando él dice, es mi propia creación, es mi propio remordimiento, está haciendo referencia a la invención y al uso de la bomba atómica por parte de los Estados Unidos. Ese uso, inclusive, motivó el inicio de la carrera armamentista entre las potencias mundiales y el comienzo de la propia Guerra Fría. Todo ese miedo al fin del mundo también puede verse en el puente, cuando él dice, existe una habitación donde la luz no te va a encontrar, tomándose de las manos mientras las paredes se derrumban. Cuando eso pase, estaré justo detrás de ti. Esa habitación hace referencia a los refugios nucleares, y la luz es el destello de la explosión. En ese momento, las personas se tomarán de las manos porque es la última vez que se verán con vida. En resumen, la canción nos recuerda aprovechar al máximo el placer y la libertad que todavía tenemos, porque nada dura para siempre. Pero el significado de la letra no se limita a la Guerra Fría. El hecho de que Roland haya cambiado el título de la canción. Ese cambio de título también sirvió justamente para que las letras fueran más ambiguas y menos directas, permitiendo que cada persona pudiera elegir su propio significado. Incluso, uno de los pasajes de la canción no tiene nada que ver con la guerra, y en realidad fue una indirecta de Tears for Fears contra su propia disquera, Mercury Records. ¿Sabes cuando ellos dicen qué pena que tuvieron que hacer Fade? Entonces, Fade hace referencia al Fade Out, que es ese efecto que había al final de las canciones antiguas, donde nunca terminaban realmente. Era el volumen que iba bajando hasta que se silenciaba. Lo que pasó fue que, mientras estaban produciendo la canción Shout, la disquera se quejó de que la canción era demasiado larga para sonar en la radio y estuvo molestando a la banda para que redujeran su duración. De hecho, ese fue uno de los motivos por los que la producción de Shout tardó tanto y por todo el estrés relacionado con la creación de la canción. Al final, la banda terminó cediendo a las presiones de la disquera y le puso un fade out al final de la canción Shout. Roland y Kurt odiaron la idea, y como forma de protesta, pusieron esa indirecta para la disquera en la letra de Everybody Wants to Rule the World. Pero sin duda, uno de los puntos más destacados de la canción es el icónico videoclip. Empieza con Kurt Smith conduciendo un auto convertible por una carretera en el desierto de California, mientras un niño le apunta con 2 pistolas de juguete. En cuanto la canción empieza a sonar, el videoclip intercala escenas de la banda tocando en un estudio, con tomas de un planeador sobrevolando el desierto, 2 hombres de traje bailando frente a bombas de gasolina y varias personas andando en triciclo por las dunas. Si intentas encontrar una explicación para estas escenas, puedes terminar frustrado, ya que nada de eso parece contar una historia. Sin embargo, el concepto detrás del videoclip era mucho más sencillo de entender, como contó el propio cantante. Everybody Wants to Rule the World era el tipo de canción hecha para escuchar mientras conduces por la carretera en Estados Unidos. Así que fuimos al desierto en California, tomamos un auto, Austin Healey 3000 y manejamos. Esa es la idea del videoclip. Pero a pesar de esa aparente simplicidad, la filmación fue bastante complicada y se volvió un verdadero caos, como contó Kurt Smith en una entrevista. La filmación fue un desastre. Recuerdo al director llorando en la segunda noche de grabación. Tuvimos un accidente mientras filmábamos las motos y los vehículos todoterreno. Un chico fue lanzado y se golpeó la cabeza. Se desmayó. La productora del videoclip, una estadounidense, se quedó parada ahí entonando mantras budistas. Nosotros estábamos tratando desesperadamente de encontrar una ambulancia mientras ella cantaba. Afortunadamente nada de eso fue grave y cuando el video terminado llegó a manos de MTV, todo el esfuerzo valió la pena. El videoclip fue uno de los más solicitados del canal y la canción Everybody Wants to Rule the World se convirtió en la primera canción de la banda en alcanzar el primer lugar en las listas de Estados Unidos.
Y fue así como Tears for Fears terminó dominando el mundo con una canción en la que no tenían ninguna fe y que fue incluida a última hora en el disco. Para mí, Everybody Wants to Rule the World es la canción definitiva de los años 80, amigo. Creo que si los alienígenas vinieran aquí a la Tierra dentro de 1000 años y quisieran saber cómo eran los años 80, yo pondría esa canción para que la escucharan. Listo, años 80 puro, pero lo más impresionante es cómo la letra, aunque habla de las tensiones de aquella época, sigue siendo cada vez más actual. El miedo a una guerra, lamentablemente, todavía existe, y miles de jóvenes que no se conocen siguen matándose unos a otros en los campos de batalla, por culpa de la decisión de unos pocos viejos encorbatados que se odian, se conocen, pero que deciden todo cobardemente desde una oficinita con aire acondicionado. Es exactamente de eso de lo que habla la canción Zombie, un clásico de los años 90 que cambió el rumbo de una guerra que ya llevaba casi 100 años. Ya conté toda esa historia en el área VIP del canal. Para verla, solo haz clic en el video que aparece aquí al lado y hazte miembro de Descifra Hits. Te espero por allá. Un atentado en Inglaterra dejó a 50 personas heridas y lamentablemente cobró la vida de 2 niños. Los responsables alegaron actuar en nombre de todos los de su país, Irlanda. Sin embargo, la cantante Dolores O'Riordan, una irlandesa, no estaba de acuerdo. Como respuesta,